En el 2023 salió un libro llamado El Tarot de Eleonora Carrington. El libro venía sin el mazo, el cual salió apenas el año pasado como tal, me parece. Y pues comentan las autoras que fue un descubrimiento muy reciente, puesto que la obra de Leonora está en gran parte en colecciones privadas, tanto en México como en España. Bueno, Leonora quizá no necesite presentación, pero para quienes no saben, pues fue una pintora y escritora perteneciente, o bueno, su obra está catalogada dentro de la corriente surrealista. El surrealismo fue este movimiento artístico y cultural fundado por André Breton en Francia por ahí de los años 20 y buscaba el contacto con el inconsciente y pues las cuestiones profundas de la psique, al que pertenecieron artistas como, bueno, de los más conocidos, pues Salvador Dalí, el propio que fue pareja de Leonora, Max Ernst, entre otros. Como curiosidades de Leonora, pues ella nació en Inglaterra, pero tenía raíces irlandesas, incluso gitanas, como le fue revelado por su propia madre y abuela. La primera etapa de la vida de Leonora fue un poco complicada porque pues tienen que huir de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ella estudia pintura, convence a su padre de poder hacerse artista y entrar a la escuela de artes. Después se va a vivir con Max Ernst a Francia. Entonces ella vive 3 años con Max Ernst, me parece que de 1937 a 1940. De ahí él es capturado por los nazis y ella es recluida en un psiquiátrico en Santander, España. Después no sé bien cómo estuvo en la historia, no recuerdo bien, pero ella se casa con un personaje que se llama Renato Leduc y se va primero para Nueva York y después para México, la cual adopta como su patria. Es así que este tarot tiene muchos colores alusivos a Mesoamérica, como el turquesa, entre otras características que vamos a comentar. Leonora ya se había conocido con Remedios Varo, otra importante artista española perteneciente a la corriente surrealista, y resulta que coinciden en México, donde reanudan su amistad y se podría hablar incluso pues de algunos paralelismos en la obra de ambas, pero bueno, Leonora tenía un profundo interés por el tarot, el cual estudió mucho y estuvo muy presente en todas las etapas de su vida y logró pintar los 21 arcanos mayores que voy a presentar a continuación. Primero se editó el libro en el 2023, una preciosa edición que a lo mejor no se alcanza a apreciar aquí, pero es en color dorado, por las autoras Susan Abert y Tere Ark,
Y bueno, trae una introducción del hijo de Leonora. Es la primera edición porque el año pasado, en el 2025, ya se editó el mazo como tal. Trae muchísima información. Esta imagen es de Colecciones Lotería Nacional Bruselas. Leonora era aficionada a los juegos de mesa. Y bueno, trae obras de ella suficientes para contextualizar su relación con el surrealismo. Incluso algo que me sorprendió mucho fue que Leonora es también escritora de obras de teatro, de las cuales fue autora, incluso colaboró con Jodorowsky, que era su gran amigo. Y comenzamos con su maravillosa versión de El Loco, la libertad, el buscador, aquel que nos enseña que no conocemos el destino, sino hasta llegar a él. Con estos tonos azules que pueden remitir, según las autoras, tanto al antiguo Egipto como al impacto que le habían causado los azules en el mundo maya. Arcano 1, el mago. Blavatsky dice del mago: la palabra mago se deriva etimológicamente de mag, maja, que significa grande, y se aplicó a los sacerdotes versados en la ciencia esotérica. Con el mago y estos negros, la autora remite a Jodorowsky para decir que el negro es, por una parte, la idea del vacío, pero también el negro es el magma creador que contiene todos los gérmenes de la vida, la nígredo alquímica. Con el arcano 2 de la suma sacerdotisa y este sorprendente rojo, el cual en Leonora parece vinculado a la magia femenina, la cual también estaba muy influenciada por la diosa blanca que Leonora conocía del autor Robert Graves y que había sido un antes y un después en su vida. Influencia que también vamos a ver en la maravillosa carta de la emperatriz en estas tonalidades tierra. En la carta del emperador podemos ver la influencia del mazo White Smith, ya que Leonora era una gran conocedora del tarot. Aquí en este libro se indica el conocimiento de grandes obras del mismo, así como otras obras alquímicas y esotéricas en las cuales estuvo muy involucrada junto con su compañera y amiga Remedios Varo. El emperador, que tradicionalmente ha sido asociado con Marte, el fuego y el poder, lo que explica que el fondo sea escarlata, comentan las autoras. En el hierofante podemos encontrar influencias tanto del mazo de Marsella como el de Wirt. De esta carta comentan las autoras que se remiten a Blavatsky en Isis sin velo para explicar al hierofante como un revelador de enseñanzas sagradas. En la carta de los enamorados confluyen dos temas: la formación del andrógino alquímico, la piedra filosofal humana, y el mito de la creación relativo al descenso y ascenso de la diosa. El carro, el arcano 7 de Leonora Carrington. El corazón azul entre las arpías podría hacer referencia al órgano que se encuentra en el interior de la vasija cánope. El corazón que habría de pesarse con la pluma de Mat, la verdad, en el inframundo según el libro egipcio de los muertos.
En el mazo Guide Smith, el auriga sostiene una varita mágica que representa su voluntad y le permite conducir sin sujetar las riendas. En la versión de Carrington, las riendas no existen y la varita ni siquiera es sostenida. Llegados a la justicia, las autoras comentan que Leonora va a seguir el orden establecido en el tarot de Marsella. Sobre el lápiz lazuli, que era la piedra sagrada de la diosa Mat, y al utilizar este azul, Carrington va a establecer un vínculo entre la diosa y la justicia. Este es el ermitaño en la versión de Leonora. La búsqueda de la verdad por el camino correcto, conocimiento interno, luz interior. La rueda de la fortuna, de la cual la autora comenta que se ve reflejada la influencia de Gurdjieff, este personaje esotérico con el que Leonora tenía ciertas diferencias, pero aún así lo estudió. En el arcano 11 de la fuerza, para Carrington, la cara blanca en forma de huevo, que también aparece en otras cartas de su mazo, simboliza a la diosa blanca. Y según las autoras, retomando a Manly Hall, la joven simboliza la fuerza espiritual y el león puede representar el mundo animal dominado por ella, o la sabiduría secreta de la cual es dueña. El arcano del colgado fue todo un tema en la obra de Leonora. En su carta está suspendido de un sencillo andamio de madera en la postura tradicional, con las manos a la espalda y una pierna doblada en forma de cruz. La expresión de su rostro irradia serenidad, mientras que el fondo violeta hace alusión, en la teoría teosófica del color, a una espiritualidad elevada. Con la carta de la muerte de Carrington, podemos apreciar su fidelidad al tarot de Marsella. Un esqueleto en pie sostiene la guadaña que utiliza para cegar vidas humanas, como atestiguan dos cabezas, un pie y una mano que yacen esparcidos por el suelo. Una pequeña diferencia, que podría tener un trasfondo feminista, es la corona en la cabeza de la mujer decapitada. Comentan las autoras que Leonora tenía interés y fascinación por las momias. Con la templanza se mezcla una sustancia a partir de una ánfora dorada y una plateada, recubiertas con hoja de oro y plata, lo que pone de relieve su significado alquímico. Templanza viene del latín temperare, que significa mezclar o combinar de forma adecuada. Arcano 15. El diablo. De los arcanos mayores de Carrington, la carta del diablo es quizá una de las más difíciles de interpretar, dada la ambivalencia del artista con respecto al cristianismo y sus tendencias misóginas. Es probable que la tradicional asociación con la caída y otras admoniciones moralistas haya carecido de relevancia para ella. La imagen del diablo de Leonora podría proceder de la imagen de Baphomet publicada por primera vez en Dogma y Ritual de la Alta Magia de Levi. En el arcano 16, la torre, vuelve a aparecer el esquema de colores alquímicos, rojo, negro y blanco. El tradicional trueno es reemplazado por lo que parece un sol negro o un eclipse solar. Se trata de un detalle importante, pues en la alquimia el sol níger se refiere a la primera etapa del magnum opus alquímico, el nígredo, ennegrecimiento de la materia, la disolución del cuerpo. Así, el caos es representado en términos alquímicos como la ruptura de viejas estructuras.
El arcano de la estrella es de mis favoritos en casi todos los mazos y en el de Leonora no es la excepción. Una curiosidad que no había comentado es que en este arcano Leonora va a utilizar hoja de plata y oro, bueno, que está presente en todo el mazo, quizá con la intención de representar tanto su luminosidad natural como simbólica. La mujer desnuda, símbolo de la eterna juventud, vierte el agua de sus ánforas alquímicas y con ello nutre de poderes femeninos al mundo. En la luna, Carrington cubre toda la superficie con hoja de plata y pinta sobre ella. En las filosofías esotéricas, a todos los planetas les corresponde un metal, y en este caso, la luna se vincula con la plata. Dada su naturaleza cíclica de crecientes y menguantes y su relación con lo sagrado femenino, la luna se asocia con las mujeres y en particular con diosas como Diana y Hécate, las cuales, por cierto, eran las favoritas de Leonora. En la carta del Sol, el tercer cuerpo celeste resplandece en hoja de oro y se apega más a la interpretación de White Smith. Dado su amor por los caballos, sobre todo los blancos, y su experiencia positiva en relación con la maternidad, es lógico que Carrington se decantara por este. La flor de loto dorada y blanca al centro de su sol representa otra anomalía. En la biblioteca de Carrington se encontraron libros sobre yoga y budismo, otro de sus grandes intereses. En el arcano 20, el juicio, el ángel de Carrington tiene alas de polilla, uno de sus motivos predilectos que hace referencia a la transformación y en parte está basado en las antiguas creencias de Mesoamérica. Con el arcano 21, el mundo, vemos nuevamente la manifestación de la diosa blanca de Grapes. Para Carrington, esta carta era una recapitulación de su proyecto de tarot, el cual consistía en facilitar a través de la magia el retorno a un universo centrado en lo femenino como última esperanza para un planeta que padecía el trauma del patriarcado. Con esta breve revisión realmente no alcanzo a hacer justicia a lo que es esta gran obra del libro, no el mazo, el que les digo que acaba de editarse apenas el año pasado. Pero bueno, a continuación voy a sacar el arcano correspondiente a la energía de cada mes del año 2026 con el tarot de Leonora Carrington. Y ustedes sacarán sus propias conclusiones con base en la explicación que se acaba de dar. Nota al pie. Curiosidades. Yo hice mi mazo con las cartas que venían aquí en el libro y que yo sé que a Leonora le hubiera encantado porque le puse como una especie de rosado fuchsia metálico. Y las plastifiqué y quedaron muy bonitas. Ahorita las van a ver. Seguramente a Leonora le hubiera encantado mi versión artesanal de sus cartas. Este es el mazo que yo hice. Energía del 2026. Enero. ¡Wow! La sacerdotisa. Febrero. El ermitaño. Marzo. El emperador. Abril. El colgado. Mayo. La muerte. Junio. El sol. Julio. El juicio. Agosto. El mago.
Septiembre, el mundo. Noviembre, la rueda de la fortuna. Y diciembre, la luna. Así pinta nuestro 2026. Para el año, y voy a sacar la carta para mi mamá y para mí, ya que sabe que pasó el año viejo. Ha salido para nosotros la rueda de la fortuna. Saludos amigos, los quiero mucho, bye.